¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida hablando de una entrañable, qué película aquella, considerada por los críticos como un clásico del cine internacional. Me refiero a Rain Man, ¿se acuerdan? Una película filmada en 1988, una historia protagonizada por un joven actor llamado Tom Cruise. ¿Era Tom Cruise, Rain Man? Era el hermano, era Dustin Hoffman. Era Dustin Hoffman. Y Tom Cruise es el hermano que va por él. Uy, qué película. Buenísimo. Buenísima. Y bueno, Dustin Hoffman, Tom Cruise, pues ganan 4 premios Oscar en aquel año con Rain Man, hasta toda la producción. Recibe Dustin Hoffman uno como mejor actor. Barry Morrow, premiado por el guión. Barry Levinson, otro como mejor director. Y el cuarto lo reciben como mejor película. Quienes no han visto esta gran obra, porque de verdad vale la pena retomarla en estos tiempos, Rain Man. La historia gira en torno a Charles Babbitt, que es el personaje interpretado por Tom Cruise, un joven exitoso que trabaja en una agencia de autos, pero es sumamente egoísta. Al morir su padre, Charles se da cuenta que en el testamento le dejó todos los bienes a un hermano que ni siquiera sabía que existía. ¿Te acuerdas de la historia? Sí, es buenísima. Que se llama Raymond, interpretado por Dustin Hoffman. La ambición de este chavo, dice, Charles empieza a buscar a Raymond para descubrir que resulta que este tiene una condición llamada autismo. Lo secuestra para reclamar parte de la herencia y comienza un viaje por Estados Unidos con Raymond. Y bueno, pues en un principio la convivencia con Raymond resulta bastante insoportable para Charles, pero poco a poco va comprendiendo a su hermano y le toma tanto cariño que incluso Charles se plantea que Raymond deba de vivir con él, que vivan juntos. Lo que pocas personas saben es que esta película es una gran historia, ¿eh? Esta película está basada en la historia de un hombre real, pues, que se llama Kim Peek, a quien el guionista Barry Morrow conoció en un congreso de una asociación de niños con discapacidad allá en 1984. Barry, el director, queda fascinado con Kim Peek, porque bueno, pues a pesar de sus limitaciones, tenía la gran habilidad de conocer a cada autor y libro que había en la librería del Congreso. Y además tenía la facilidad para hablar durante horas de hechos históricos, pero con fechas, datos. En lo demás no podía socializar. No era un hombre que te permitiera tocarlo, cariñoso o generoso. Él simplemente repetía datos, historias, pero muy inteligente, con un grado de memoria como disco duro espectacular. Una enciclopedia, impresionante. Y bueno, ahí Barry Morrow se propone hacer con el personaje de Kim Peek una película y no descansó, 4 años después lo consigue y filman Rain Man. Kim Peek, la historia verdadera, es un hombre que nace en 1951 y a los 9 meses lo diagnostican con retraso mental. Y bueno, pues sus padres lo internan en un centro especial por recomendación de los médicos, pero sorprendentemente, es historia real, no es cuento, a los 2 años y medio de edad, Kim ya había leído todas las obras de Shakespeare, junto con el Viejo y Nuevo Testamento. Él sí leyó la Biblia, no como otros que dicen que la leyeron y yo creo que ni la han agarrado, fíjate. Pero pasa el tiempo, imagínense una luminaria, un genio. A los 30 años, Kim
resulta que pues era un experto en 15 materias distintas, desde ciencias hasta letras. Y poco antes de su muerte, resulta que Kim se sabía de memoria. Esto es real, sí están sentados. 9,000 libros. Se sabía de memoria 9,000 libros. Qué barbaridad. Esto es increíble, ¿eh? Poco después, cuando él muere, analizan su cerebro. No sé si ustedes... ¿Tú sabías esta historia? No. O sea, conocemos Rain Man, pero ¿sabían que era una historia real de Kim Peek? ¿Basada en una historia real? No, oigan, imagínense un hombre que se sabe de memoria 9,000 libros. Bueno, 1, 2, ¿cómo 9,000? Resulta que analizan su cerebro y se descubre que tenía una malformación. Le faltaba el tejido que conectaba el hemisferio izquierdo con el derecho. Y ahí, ¿esto qué quería decir? Una cosa muy impactante, un descubrimiento muy impactante, porque el no estar conectados a través de este tejido, el hemisferio izquierdo con el derecho, entonces lo que Kim Peek tenía era un fallo en el sistema de filtración de información. O sea, la información entraba como data y Sí, se quedaba tal cual. en cascada y no la podía Y detener. no la podía detener, no había esa membrana, ese tejido que pues no conectaba una parte con la otra, no había emociones, ni criterio, ni nada en función del conocimiento. O sea, no había pues filtro. Sí, una capacidad selectiva de poder decir que sí, que no. O sea, por este defecto, si le puedes llamar así, pues Kim retenía el 98% de todo lo que leía. Escuchaba o veía en la televisión. ¿Sí sabes cuánto recordamos tú y yo de lo que vemos, escuchamos y leemos? Tú y yo, tú que estás conmigo aquí en la radio en México, el 45% aproximadamente de lo que vemos, leemos y escuchamos. Él se le quedaba el 98%, directito. Resulta que le diagnostican, pero ya muerto. Acuérdense que él nace como con un diagnóstico, no como, con un diagnóstico que dicen retrasado mental. Pero a la muerte y al estudio del cerebro resulta que tiene macrocefalia, es decir, un cerebro muy grande, y los médicos aseguraron que no iba a completar su desarrollo físico ni mental. Sin embargo, no, esto es una cosa, a mí me parece increíble. Tenía la capacidad de leer una página con el ojo derecho y otra con el ojo izquierdo, completando 2 páginas en 10 segundos. Y memorizando esas 2 páginas para siempre. A ver, agarren 2 páginas frente a ustedes. Imagínense que aquí tengo 2 hojas con un texto. Con mi ojo izquierdo leo el lado izquierdo, mi ojo derecho el lado derecho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 segundos. Y estos textos quedaron impresos completamente en mi memoria. Te los puedo decir ahorita. Es una locura. Claro. Imagínate lo que eso... Bueno, ya quité mi guión. Qué horror. Imagínense leer una página con el ojo derecho, otra con el izquierdo, completando 2 páginas en tan solo 10 segundos. Memorizando para siempre. Kim, por ejemplo... Imagínense Barry Morrow, el director, pues se quedó verdaderamente impresionado. Kim tomaba el directorio telefónico y sumaba los números de una columna en segundos. Pues así era como su entretenimiento. Él no veía series de Luis Miguel, ni cosas de La Casa de Papel,
ni No narcos, tenía no. smartphone, No. ni cable. Él agarraba el directorio telefónico y se entretenía sumando los números de una columna. Imagínate. Resulta que de esta manera logró llevar la contabilidad total de una empresa sin necesidad de calculadora o papel. Y bueno, aunque estas capacidades intelectuales no se desarrollaron en otras tareas motrices de Kim, por ejemplo, pues empezó a caminar hasta que cumplió 4 años de edad. Nunca fue capaz de poderse abotonar una camisa. Bueno, amarrarse las agujetas, nunca. Alégale. Pero fíjense cómo, por la no conexión entre una parte del cerebro y otra. La dificultad para relacionarse y mirar a los ojos a otras personas, si regresamos al personaje de Raymond, de Rain Man, que es Dustin Hoffman, pues es parte de una característica de alguien que tiene autismo. En la película Rain Man, a veces no ocurre esto, ¿eh? No siempre ocurre en todos los casos de personas con trastorno del espectro autista, del TEA. Así se le conoce ahora. ¿Sabían que ya le cambiaron el nombre? Y ahora es trastorno del espectro autista. TEA. Fíjense qué interesante, porque no hay un nivel de autismo, hay muchos niveles de autismo. ¿Se acuerdan el viaje que hice recientemente, que estuve en Chile, Bolivia y Perú? Ujú. Me quedé a dormir en una comunidad de indígenas en el lago Titicaca, muy cerca de ahí. Estás hablando de... viven en condiciones verdaderamente terribles. Ahí nos quedamos a dormir. En la familia que nos tocó de indígenas había una niñita con síndrome de Down. Los papás, estos indígenas, pensaban que era autismo. Cuando nos sentamos mis hijos y yo a convivir con Tania, les voy a mandar una foto de la niñita bellísima. Ella empezó a aprender a escribir, o sea, ponía su nombre. Yo le agarraba la manita hasta que nos dimos cuenta, por la información que nosotros tenemos viviendo en una ciudad y en otro mundo, que no era autismo. No era autismo. Era síndrome de Down. Muy bajo nivel, por cierto. Si Tania tiene todos los días a alguien que le enseñe a escribir, Tania va a saber leer, escribir, todo, dibujar, todo, absolutamente todo. Va a dibujar precioso. Claro. Porque sabe seguir instrucciones. Y hay casos que no. Entonces por eso le ponen trastorno del espectro autista. El TEA se encuentra dentro de los trastornos de neurodesarrollo y se caracteriza por alteraciones relacionadas con la comunicación, la interacción social, así como presentar pues intereses fijos, conductas repetitivas, características, por ejemplo, que tú ves muy claramente de Dustin Hoffman, que lo representa magistralmente en la película. Kim Peck, ya para terminar, murió a los 58 años de edad en el 2009, un ataque agudo al corazón en el hospital de Salt Lake City, en Utah, pero quedó inmortalizado en la película que inspiró y que hasta el día de hoy hemos visto millones de personas. Yo te pregunto a ti, en este periodismo de vida, en mi periodismo de vida, ¿tú conocías la historia de Kim Peck? ¿Tenías idea, por ejemplo, de esta capacidad que tenía con el ojo izquierdo, con el ojo derecho, de leer un texto en 10 segundos y memorizarlo para siempre? El único hombre que se conoce en la humanidad que sabía de memoria 9,000 libros y que inspira a través de Morrow, de Barry Morrow, pues que él haga la película con Dustin Hoffman y Tom Cruise de Rain Man. ¿Conoces a alguna persona? Yo tengo un primo que tiene retraso mental. Tengo mucha historia que contarles de él, muchas cosas que contarles. El desarrollo de la fuerza física, por ejemplo, es increíble, increíble. Muchas historias de mi primo, pero en aquel tiempo, porque estás hablando que él tiene casi 60 años, hoy en día,
Entonces, cuando nació, pues se confundía el retraso mental con el autismo, con el síndrome de Down. Todos los metían a la misma canasta de una disfuncionalidad, pero no les sabían poner los títulos. Ya hoy es otra cosa. Claro, ya hay todo. Bueno, cuéntanos el estudios. tema el día de hoy. Justamente vamos a hablar. Viene un actor, tú nos platicabas de esta película de Conoces a Tomás, y entonces, bueno, nos viene a platicar de su experiencia precisamente de representar en la pantalla grande este tema del autismo a través de este personaje Tomás y la aventura. Y también, bueno, un especialista para explicarnos justamente de cómo está este asunto del autismo. Mucho más que compartir, nuestra mexicana rifada y la historia del día de hoy, que está muy buena, que vamos a contar en un ratito más. Quédense con nosotros aquí en QTF.